Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Hola amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra querida amiga Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Nuestros números de contacto para comunicarse con nosotros lo puede hacer llamando a la cabina al 412-6872, 412-6872, o puede enviarnos un mensaje de texto libre de cargo al 0426-565-1980, 0426-565-1980. Ágora era la palabra que utilizaban los antiguos griegos para referirse a la plaza pública donde se reunían para someter a debates asuntos de la vida política, y para ello los griegos aportaban todas las grandes dotes de racionalidad, que es uno de los grandes legados que han dejado la civilización occidental. Pero no faltaban en la civilización griega algunas corrientes místicas, y uno de los más famosos oráculos, el oráculo de Delfos, consistía en hacer preguntas al dios Apolo, y a través de una de sus supuestas profetisas, ella decía restas. No se sabe bien lo que ocurría en el oráculo de Delfos, pero una de las hipótesis que hay es que en las zonas circundantes emergían gases, y posiblemente de ahí eso inducía en las profetisas algunos estados alterados de conciencia en trance que les hacían decir palabras, y esas eran interpretadas como las respuestas que los dioses daban a las preguntas que se les hacían. Esta idea de los estados alterados de conciencia ha fascinado desde entonces a buena parte de la humanidad, y en muchas circunstancias se ha intentado inducir ritualmente los estados alterados de conciencia, ya sea a través del chamanismo, incluso a través de las drogas en ocasiones. En el siglo XVIII se llegó a creer que ciertos fenómenos podrían parecerse a los estados alterados de conciencia. Hubo un médico, se llamaba Franz Mesmer, que era de la opinión de que los seres humanos tenemos unos fluidos magnéticos, y que manipulando un poco esos fluidos magnéticos mediante la imposición de manos y otras técnicas, ciertos males se podrían curar. Y sorpresivamente, en muchos casos fue así. Franz Mesmer, imponía las manos sobre pacientes que tenían algunos males. La interpretación que él daba era que el flujo magnético entre ambos cuerpos hacía recomponer la salud. Y esto levantaba muchas sospechas entre los médicos de la época. Estamos hablando del siglo XVIII, plena ilustración, época de racionalismo, etcétera. Y la gente, pues sencillamente, los médicos y científicos tenían dificultad en aceptar esto, y eventualmente vinieron a entender que no era propiamente la acción de las manos, sino el efecto sugestivo que las manos y el supuesto, la idea del magnetismo animal tenía sobre las personas. De forma tal que no es propiamente una acción física de las manos, sino, digamos, la carga de sugestibilidad, de sugestionabilidad, y la predisposición mental que hay a estos conceptos. Ese episodio en la historia de la medicina abrió paso a la posibilidad de emplear la hipnosis como técnica. Y si bien hoy se discute si la hipnosis es o no un estado alterado de conciencia, ciertamente hay mucho de ella sobre lo cual hablar, y en muchos escenarios ha resultado bastante misteriosa. Pero precisamente aquí en este Ágora, para romper misterios y aclarar el panorama y traer una visión científica del mundo, me acompaña el doctor Javier de la Era, de la Facultad de Medicina. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Siempre es un placer estar aquí con tu programa. Claro que sí, y tú sabes que te estimo altamente como un muy buen científico, que precisamente en nuestra labor de divulgación científica acá en este Ágora. Vamos a empezar por lo más elemental. ¿Qué es la hipnosis? Mira, la definición operativa que se utiliza en investigación es un estado donde una persona es altamente susceptible a recibir sugestiones externas. Pero no hay un consenso bien aceptado por todos los investigadores en qué en sí en realidad consiste ese estado.
hay un estado alterado de conciencia ahí. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando supuestamente... Mira, todavía existen dos grandes líneas de investigación. Hay una línea que plantea que la hipnosis es ciertamente un estado alterado de conciencia. Hay otra línea de investigadores que plantean que en realidad no se trata de un estado alterado de conciencia, sino de una situación que ocurre en algunas personas que tienen como rasgo de personalidad el ser altamente sugestionables. Entonces todavía hay una cierta duda sobre si estamos hablando de un fenómeno que se puede explicar por la psicología de la conciencia normal, vale decir los mecanismos de atención, los mecanismos de memoria que conocemos, o si se trata de un estado alterado de conciencia, como lo que tú mencionabas en el caso del uso de drogas o de otras circunstancias en que se pierde el flujo natural de la conciencia. Cuando se han hecho exámenes que evalúan las ondas cerebrales, ¿qué se descubre ahí en los estados de hipnosis? Mira, realmente la mayoría de los estudios arrojan que no hay diferencia muy significativa entre la actividad cerebral, en el caso de las ondas electroencefalográficas, en una persona bajo hipnosis o en una persona que esté despierta. Pues la única diferencia que se observa es la misma que se observaría en alguien que tiene los ojos cerrados. Una persona cuando cierra los ojos, el ritmo cerebral se enlentece un poco, especialmente en las áreas del cerebro que tienen que ver con la visión, y aparece lo que llamamos ondas alfa, ondas de actividad un poquito más lenta. Eso ocurre tanto en las personas normales que cierran los ojos, como en las personas que están bajo trance hipnótico, entre comillas, la parte de trance. Claro, y esto es muy distinto entonces del estado cuando alguien está dormido, o cuando incluso está en coma, por ejemplo. Por supuesto, cuando una persona duerme, sí tiene un estado alterado de su conciencia, en el sentido de que su conciencia ha disminuido, el patrón de la actividad eléctrica del cerebro cambia, hay cambios observables que se ven en las personas mientras duermen, mientras sueñan, pues también se hallan cambios observables que lo diferencian del estado de vigilia, del estado despierto normal en que estamos tú y yo, por ejemplo, ahorita. ¿Cómo se hace una hipnosis? Mira, pues básicamente la persona tiene que estar de acuerdo, no se puede hipnotizar a nadie en contra de su voluntad, ese es uno de los grandes mitos de la hipnosis. Lo otro es que usualmente se le pide a la persona que cierre los ojos para disminuir el estímulo externo, se le pide que haga un ejercicio de relajación muscular, y en el momento en que la persona está lo suficientemente relajada y ha tenido los ojos cerrados durante un cierto tiempo, se empiezan a hacer pruebas de sugestión para evaluar qué tanto recibe la persona las sugestiones externas. Se le puede pedir que imagine, por ejemplo, que tiene un globo amarrado a una de las manos y que se imagine que está subiendo y subiendo y subiendo, y el observador externo debería ver cómo la mano de la persona va elevándose poco a poco. Esto indica que la persona ya está en un estado de alta sugestionabilidad. Ahora, en torno a la hipnosis se han conformado muchos mitos. El primero de ellos ya tú los mencionas, que es que nadie en realidad puede ser hipnotizado contra su voluntad. La imagen clásica de la hipnosis es mediante el péndulo de un reloj. ¿Qué tan cercano está eso a lo que realmente se hace en las sesiones? Bueno, fíjate, esa imagen clásica tiene un origen histórico. James Braid, un médico escocés de mediados del siglo XIX, que fue, por cierto, el que acuñó el término hipnosis, el nombre original era neurohipnosis, él fue el que diseñó esa técnica. Él descubrió que las personas, si se fijaban la vista en un objeto brillante durante un tiempo suficiente, pues tendían a cerrar los ojos y tendían a caer en un estado de alta sugestionabilidad. Él trató de estandarizar esa técnica para diferenciarse de lo que habían hecho los magnetizadores anteriores que tú mencionaste, que hacían pases, ponían todo el fenómeno en un ambiente mágico, en un ambiente pues que impedía que fuera considerado seriamente. Ahora, la imagen del péndulo... Bueno, pero funcionaba, por supuesto, en el efecto placebo, o sea, no funciona. Fíjate, no propiamente un efecto placebo como tal. Como bien sabes, el efecto placebo se refiere a en la investigación clínica, cuando tenemos dos brazos de investigación, en uno ponemos un principio activo, un medicamento, en el otro no, y las personas que no están en el principio activo pues reportan que han mejorado. Eso es lo que llamamos el efecto placebo, que tiene que ver, por supuesto, con la sugestión y con todo eso, pero incluye otros factores aparte de la sugestión. Caso de los objetos brillantes o del péndulo o de cualquier otra técnica similar, lo que se busca es que la persona se concentre en un solo objeto de tal manera que pueda liberar su conciencia de cualquier otro tipo de pensamiento que lo distraiga.
Ahora, la persona que va a ser hipnotizada pareciera que tiene que tener cierto perfil psicológico y que, al menos en principio, no todo el mundo es hipnotizable. Es decir, pareciera que tendría que tener cierta tendencia a ser sugestionable, y hay gente que es más sugestionable que otra. Es decir, hay gente que está más presta a recibir órdenes, hay gente que está más presta a ir con lo que la colectividad diga que hay que hacer. Entonces, claro, una persona que tenga muy firmes convicciones y que sea autoritaria y que no está tan dispuesta a obedecer, quizás lo pueda tener un poco más difícil el hipnotista someterlo a estas sesiones. Bueno, fíjate, Gabriel, aquí pareciera que fuera sencillo, pero no lo es tanto. Ciertamente existen lo que se llaman escalas de sugestibilidad, escalas de personalidad, pruebas, test, vamos a llamarlo así, que la persona puede completar y tú puedes saber, bueno, qué tan sugestionable va a ser esta persona. Y ciertamente las personas que tú describes como capaces de recibir sugestión son mucho más fáciles de hipnotizar que las personas que no. Pero fíjate algo interesante, una persona altamente inteligente que se considere de carácter, que se considere que puede tomar sus propias decisiones y todo, es también un buen sujeto para hipnosis, porque tiene la suficiente capacidad para concentrarse en lo que hay que hacer para obtener la relajación y el estado de sugestionabilidad que necesita el estado hipnótico. Claro, pero volvemos a insistir que para todo esto es necesario la voluntad. Por supuesto. Nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad, y ese es ciertamente uno de los mitos, y ahí ha habido alguna gente que incluso ha tenido temor de conversar con otras personas que practican la hipnosis por temor a ser involuntariamente hipnotizados. Eso, de una vez aclaramos que eso sencillamente no ocurre. Hoy converso con el profesor Javier de la Era de la Facultad de Medicina. El tema que nos ocupa hoy es la hipnosis. Sobre esto hay muchos mitos que más adelante los iremos desmontando uno por uno, Javier. Vamos a ir, nuestros números de contacto en este Ágora es el 0426-565-1980. Si usted quiere enviarnos un mensaje de texto libre de cargo, con mucho gusto lo recibimos. 0426-565-1980. Toda la programación de Luz Radio puede escucharse por la www.radio.luz.edu.ve. Vamos a ir a escuchar de Lola Flores el tema de Mil Colores y ya regresamos. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Uno de los grandes legados que han dejado la civilización occidental. Pero no faltaba en la civilización griega algunas corrientes místicas. Y uno de los más famosos oráculos, el oráculo de Delfos, consistía en hacer preguntas al dios Apolo, y a través de una de sus supuestas profetisas, ella decía restas. No se sabe bien lo que ocurría en el oráculo de Delfos, pero una de las hipótesis que hay es que en la zona circundantes 412-6872, o puede enviarnos un mensaje de texto libre de cargo al 0426-565-1980, 0426-565-1980. Ágora era la palabra que utilizaban los antiguos griegos para referirse a la plaza pública donde se reunían para someter a debates asuntos de la vida política, y para ello los griegos aportaban todas las grandes dotes de racionalidad, que antes emergían gases, y posiblemente de ahí eso inducía en las profetisas algunos estados alterados de conciencia en trance que les hacían decir palabras, y esas eran interpretadas como las respuestas que los dioses daban a las preguntas que se les hacían. Esta idea de los estados alterados de conciencia ha fascinado desde entonces a buena parte de la humanidad, y en muchas circunstancias se ha intentado inducir. Hola amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra querida amiga Nora Elba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Nuestros números de contacto para comunicarse con nosotros lo puede hacer llamando a la cabina al 412-6872